Como ya dijimos en un video anterior, lamentablemente no existe Camino de Santiago en Grecia, aunque sí existen experiencias similares. No obstante, eso no significa que no pueda haber un camino en un futuro. Al fin y al cabo, varios de los apóstoles deambularon por estas tierras y la Biblia fue escrita en griego común. Así que, en este video vamos a analizar el paso de los diferentes apóstoles por territorios griegos y contemplar la posibilidad de hacerle una visita a alguno a pie. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Rastrear la acción apostólica y el destino de los restos a través de la historia es una tarea verdaderamente dantesca y se podría hacer toda una serie de videos aparte. Así que nos vamos a limitar a nombrar solamente aquellos apóstoles que estuvieron en Grecia y cuyos restos o reliquias están o estuvieron en Grecia. Nuestro primer candidato es Andrés, llamado el primero por Jesús, y era el hermano de Pedro y se lo considera el padre de la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Si bien su acción apostólica lo llevó por Asia Menor, Rusia y Ucrania, se cree que fue crucificado en Patras, en Grecia, y que sus restos, o al menos una parte de los mismos, todavía se ubican ahí. Vale la pena aclarar que otra parte de sus restos se encuentran en Escocia, país del cual es patrón y en cuyo honor se ha creado un camino de San Andrés. Nuestro segundo candidato es el apóstol San Juan, hermano de Santiago Zebedeo o Santiago el Mayor. Este fue el único apóstol que se cree que murió de vejez y que no murió martirizado. Sus restos fueron enterrados en Éfeso, en Turquía, y el emperador bizantino Justiniano I construyó una basílica en el sitio donde se cree que fue enterrado. Esta basílica está basada en la desaparecida iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla y en la actualidad dicha basílica también se encuentra en ruinas. Respecto a su paso por Grecia, el apóstol San Juan estuvo exiliado en una cueva en la isla de Patmos, donde se dice que escribió el libro de Revelaciones. A esta cueva hoy día se la conoce como la Cueva del Apocalipsis. Luego, en nuestro listado tenemos a San Felipe, que predicó por Grecia, Siria y Asia Menor, aunque no quedan registrados ningún sitio de su acción apostólica en la Grecia moderna. Se cree que fue decapitado entre los años 54 y 80 en la antigua Hierápolis, cerca de la ciudad moderna de Denizli, en Turquía. Y respecto a sus reliquias, se encuentran en la cripta de la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma, así como en la iglesia de San Felipe el Apóstol en Cheektowaga, en New York. Luego tenemos a Santo Tomás, que se cree que siguió la ruta de la seda y que falleció en India. Ahora bien, existen varios mitos sobre el destino de sus restos. Uno de los mitos es que los restos estuvieron temporalmente en la isla griega de Chios antes de ser trasladados a su destino final en Ortona, Italia. Pero se dice que el cráneo de Santo Tomás no fue a Ortona, sino que fue movido al monasterio de San Juan el Apóstol en Patmos. Por otro lado, se hicieron pruebas de carbono 14 a los supuestos restos del apóstol en India y dio que pertenecían a un sujeto del primer o segundo siglo de nuestra era. Y por último nos queda San Pablo, el cual viajó por toda Grecia y Asia Menor y cuya presencia ha quedado extensivamente documentada e incluye las poblaciones de Atenas, Corinto, Cencreas, Nicópolis, además de múltiples ciudades sobre la vía Egnatia y varias islas como Samotracia, Samos, Kos, Rodas y Creta. Se cree que fue crucificado en Roma y que sus restos descansan en la Basílica de San Pablo fuera de los muros. Sobre el resto de los apóstoles, o bien no estuvieron en Grecia, o bien cuando pasaron no dejaron rastro, como podrían ser los casos de San Pedro y de Santiago. Cabe decir que los dos seguidores que fueron sepultados en Compostela junto a Santiago, Atanasio y Teodosio, tenían nombres bien griegos, mientras que los varones apostólicos, si es que fueron seguidores de Santiago, ninguno tenía nombre griego. Ahora bien, para definir el trazado de un potencial camino se nos ocurren varios criterios. El primer criterio es intentar recrear el recorrido hecho por una persona en la antigüedad o bien unir varios puntos de interés. Un segundo criterio, más contemporáneo, es ir a visitar unas reliquias, como destino de peregrinación, como es el caso del Camino de Santiago. En este caso deberíamos proponer puntos de partida. En Grecia los puntos de partida más claros serían Atenas y Tesalónica, que concentran más del 50% de la población del país. Además, si quisiéramos crear un camino accesible para gente sin barco, los sitios deberían estar conectados mayormente por tierra.
Si aplicamos los criterios anteriores, implica descartar todas las islas, que es donde se concentra la gran parte de la acción apostólica, y surgen 3 itinerarios. Un camino dedicado a San Pablo, que utiliza la vía Egnatia, entre las poblaciones de Beria y Neápolis, y que pasa por Tesalónica. Este recorrido existe como tal en la actualidad, solo que lamentablemente no tiene infraestructuras. Un segundo camino dedicado a San Pablo que une Atenas y Corinto. Lamentablemente no existen registros de cómo viajó, existiendo la posibilidad de haber viajado en barco, aunque lo más probable es que hubiera hecho el recorrido por tierra. En caso de haber ido a pie, hubiera pasado por las poblaciones antiguas de Eleusis, siguiendo el camino sagrado, Mégara, Cromion, Schinus, Ismia y Examilia, para llegar a Corinto. También existe testimonio de que estuvo en el puerto sur de Corinto Cencreas antes de embarcar a Efeso, y se especula que haya trabajado haciendo tiendas de campaña en Ismia. Y un tercer camino en honor a San Andrés que uniría Atenas con Patra, con una distancia de 250 kilómetros. Lamentablemente se desconoce el itinerario que llevó Andrés para llegar a Patra. Este potencial camino se superpone con muchas poblaciones balnearias, por lo que hay mucha infraestructura en todo su recorrido. Nos damos cuenta que el camino de Santiago a Corinto se superpone con el camino de San Andrés a Patra, por lo que en realidad se pueden hacer 2 peregrinaciones en una, lo que sería muy interesante ya que incluye no solo reliquias al final del recorrido, sino sitios de interés bíblico en camino. No obstante, antes de analizar en detalle la posibilidad de establecer este camino, creo que sería prudente profundizar en el tema de las reliquias de San Andrés en Patra, algo que vamos a explorar en el próximo video de esta serie. Si les gustó este video, los invitamos a ver nuestros videos del Camino de Santiago y de Grecia, y en particular los del Camino Sagrado, que recorrimos hace años visitando todos sus monumentos, además del primer video de esta serie, donde hablamos sobre otras experiencias estilo Camino de Santiago que existen en Grecia. Además, los invitamos a suscribirse al canal y les pedimos que nos dejen algunos comentarios. Necesitamos de su apoyo para seguir creciendo y hacer videos como este. También pueden encontrarnos en nuestra página web, Aventuras a Pie, donde además de nuestros videos tenemos nuestro blog. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.